llegamos a la primera mitad de la serie biográfica de Chespirito. Y por lo tanto, hoy voy a charlar un poco y a comentarles lo que vengo sintiendo de la serie hasta el momento. No voy a hacer la típica review que hacen muchos críticos, ¿sí?, acerca de la serie y demás. Voy a comentarles mi sensación y, digamos, charlar sobre un tema en particular que he escuchado a lo largo de muchas páginas o muchos videos en internet acerca de cuestiones de la serie que a muchos no le vienen gustando. Así que, si les interesa saber lo que pienso acerca de la serie Chespirito sin querer queriendo, quédate y compartí conmigo este video. Mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Qué bonita vecindad! A ver, las sensaciones con la serie, digamos, no podría negar que en ciertas cuestiones es una sensación encontrada. ¿Por qué? Por un lado me gusta mucho lo que estoy viendo, teniendo en cuenta, digamos, la faz técnica o el apartado técnico de la serie, la iluminación, la fotografía, la escenografía. Se ve plasmada en la pantalla mucha calidad. También desde el punto de vista actoral, realmente no hay mucho para criticarle a la serie, los actores son impresionantes. Sí es cierto que no son un calco o no son idénticos a los actores originales de los programas de Chespirito, pero sí es cierto que logran capturar la esencia de los personajes. A ver, por poner un ejemplo, Pablo Cruz, el actor que hace de Chespirito en su edad adulta, no es parecido a Roberto Gómez Bolaños. Si vos los colocás a los dos, vas a notar que no son iguales. Aparte, Chespirito medía unos 60 y pico y Pablo Cruz es un tipo alto. Pero entre que por un lado, con técnicas, digamos, de efectos especiales, logran hacer pasar a Pablo Cruz por un tipo de menor estatura, o sea, reducir la estatura para hacerlo más acorde a la figura de Roberto Gómez Bolaños, más el maquillaje, más las aptitudes actorales y vocales de Pablo Cruz, todo eso combinado hace que en pantallas vos, más allá del parecido físico, sepas que estás viendo a Roberto Gómez Bolaños. Te das cuenta que es Roberto Gómez Bolaños a quien estás viendo, más allá de que no se parezca físicamente. Lo mismo pasa con Paola Montes de Oca, la actriz que personifica a María Antonieta de las Nieves. El trabajo vocal de esa chica es impresionante. Es increíble lo parecido del trabajo vocal que está haciendo. Es increíble el trabajo actoral. Lo mismo pasa con el actor que hace, que creo que se llama de apellido Lencada, no me acuerdo ahora, que personifica a Marcos Barragán en la serie, que en la realidad sería Carlos Villagrán, ¿sí? Que le cambian el nombre por una cuestión de, digamos, de protegerse legalmente porque no tienen el permiso para usar el nombre Carlos Villagrán. Entonces le ponen Marcos Barragán, pero el trabajo del actor es increíble. Capturó el parecido físico sumado a un trabajo vocal que hace que, para mi gusto, de lo que yo escuché hasta ahora, es el más parecido, ¿sí?, en cuanto a lo que es la voz de Carlos Villagrán con la de él. Todavía no hubo muchas apariciones de él personificado de Kiko en la serie, casi que no hubo, creo, todavía, pero sí lo hemos visto como, entre comillas, Carlos Villagrán, ¿sí? Y la verdad es que es increíble. Lo mismo que el actor que personifica a Ramón Valdés, ¿sí? No es idéntico, volvemos a lo mismo, pero logró capturar también la esencia del personaje, que vos entendés que estás viendo a Ramón Valdés y sentís que estás viendo en pantalla a Ramón Valdés. Igual voy a ir dejando los nombres de los actores, ¿sí?, en la pantalla a medida que voy hablando. Lo mismo se puede decir
con el personaje que para mí, en cuanto a lo que es parecido físico, mejor pudieron lograr, que es el personaje de Angelina Fernández, que honestamente realmente pareciera que hubieran clonado a Angelina Fernández, la bruja del 71. No se puede creer lo idéntica que es esa mujer. Después, no sé, todavía no ha hablado en la serie, o yo no lo recuerdo por lo menos, y por eso no puedo ver desde el punto de vista vocal si lograron capturar la esencia de la voz de Angelina Fernández, pero desde el parecido físico es por lejos creo que lo mejor. Muy parecido el físico también de Enrique Segoviano, con el actor que lo personifica, que le cambiaron el nombre también, se llama Mauricio, no me puedo acordar el apellido, pero se llama Mauricio el personaje, también por lo mismo una cuestión de derechos. Y muy bien en cuanto a la elección del actor que lo personifica. Sí, después tengo algunas cuestiones con otros actores. Por el lado de la actriz que personifica a Margarita Ruiz, que por el mismo problema que tuvieron con Carlos Villagrán, Florinda Mesa no aceptó que usaran su personaje en la serie, entonces le cambiaron el nombre y se llama Margarita Ruiz. Pero no lograron, todavía me cuesta identificar a Florinda Mesa en el personaje, más allá del parecido físico. No me cuesta encontrar la esencia de Florinda Mesa en el personaje. Lo mismo me pasa con el actor que personifica a Edgar Vivar, al señor Barriga. Tampoco, no logro identificar a Edgar Vivar, al señor Barriga, en ese personaje. Sí, muy bien el actor que hace de Rubén Aguirre. Volvemos a lo mismo, no es parecido físicamente, sí tiene la altura de él, el porte en cierta forma también, y logra, digamos, que vos sientas que estás viendo a Rubén Aguirre en pantalla, aún sin ser parecido. Ahora, después de todo esto, las críticas que se le hacen a la serie es la que muchas veces uno escucha que se le hace a estas producciones que buscan plasmar en pantalla la historia de una banda, de un personaje, de un actor, en este caso, productor, escritor, etcétera, etcétera. Estaremos hasta mañana puntualizando todas las aptitudes artísticas de Chespirito, pero más allá de eso, todas las producciones de este estilo siempre tienen una crítica parecida, y es, digamos, hasta qué punto se las pueden asimilar o se las pueden asemejar a la historia real del personaje. Y en este caso, al igual que en muchas otras, la historia toma caminos completamente opuestos. En el sentido, no opuestos en el sentido de que cuentan cualquier cosa, sino en el sentido de que, la serie desde el primer momento, incluso de su propio nombre, te da a entender que se basa en la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños, que se llama Sin Querer Queriendo, igual que la serie. O sea, por eso te digo, desde el nombre ya ellos te indican que la base de la serie es la autobiografía de Roberto Gómez Bolaños. Ahora, si vos ves la serie, te vas a dar cuenta que esto no es tan así. Si vos entrás a la serie buscando conocer puntualmente y digamos, fiel y estrictamente la historia de Roberto Gómez Bolaños, de la creación de los personajes y demás, esta no es la serie. Esta no es la serie porque se toman muchas libertades, ¿sí?, en la historia. Usan como disparador historias reales, pero a partir de ese disparador, que es la historia real, ficcionan todo, ¿sí? Y lo que vos ves en pantalla es una ficción de la vida de Roberto Gómez Bolaños. ¿Está mal? No. Está bien. Desde el primer momento, desde el comienzo mismo de un episodio en la serie, aparece un cartel que a vos te indican que esta es una historia ficticia con personajes ficticios, ¿sí?, basada en la historia de Roberto Gómez Bolaños, de su autobiografía Sin Querer Queriendo, pero que está basada en eso. ¿Qué quiere decir? Que a partir de eso ellos arman una historia ficticia que tenga sentido y coherencia narrativa, que tenga un atractivo visual a la hora de
armar una serie que vos te sientes y tenga sentido lo que ves, que vos te sientes y te entretengas y pases 45 minutos a menos mirando la serie. Eso es lo que se busca. Y que en el último de los casos, si te interesa el personaje y te llama la atención todo lo que tiene que ver con el Chavo, con el Chapulín Colorado, con los personajes de Roberto, con el mismo Roberto Gómez Bolaños como ser humano, con Chespirito, puedas vos por tu lado buscar la información que a vos te interese e informarte de lo que fue la realidad. La serie lo que busca es atraerte al universo de Roberto Gómez Bolaños y que después vos puedas investigar por tu parte lo que a vos te interese y hacer la comparativa. Pero la serie no es un documental, la serie no es una biografía como puede ser un libro donde el mismo, digamos, protagonista cuenta su historia. La serie es eso, es una ficción, es una serie o una película, como pasó en su momento con Bohemian Rhapsody. Yo tengo en el canal, digamos, la crítica a la película haciendo la comparativa con la vida de Freddie Mercury, y hablo mucho de esto. Es eso, y tienes que entenderlo como eso, como, digamos, una serie de ficción basada en la vida de tal persona, en este caso Roberto Gómez Bolaños. Eso. Porque, por ejemplo, en el primer capítulo tenés cuestiones como la escena del circo con la que inicia, ¿sí? Porque, digamos, a ver, la serie inicia de la misma forma que el tráiler original, ¿sí? Con Horacio Gómez pasando por la puerta de los camarinos de los protagonistas en la década del 80, después de la salida de Ramón Valdés y de Carlos Villagrán, yéndolos a buscar porque tienen que salir para hacer un desfile por las calles de Bogotá, ¿sí? En algo que se llamaba la Caravana Solidaria o algo por el estilo. Y así inicia, ¿sí? Ya te digo, con Horacio Gómez yendo por los camarinos, golpeando para que los personajes salgan para salir a hacer la presentación. Y después de una breve charla entre Horacio Gómez Bolaños, el hermano menor de Chespirito, y Roberto Gómez Bolaños, después de una breve charla, dan un salto en el tiempo hacia el pasado, hacia 1935, ¿sí? Poco tiempo después de la muerte del padre de Roberto, yendo con su madre y sus hermanos al circo, ¿sí? Donde hay una escena donde de repente el personaje del payaso que está haciendo la presentación en el circo llama y trae a Roberto Gómez Bolaños para que actúe con él unos segundos, y ahí hace el tema del equilibrio de la escoba con la mano como hacía el Chavo. Hay un par de gags así de comedia física similares a lo que hacía Roberto Gómez Bolaños en sus programas, e incluso la frase fue sin querer queriendo, y el payaso dándole al Roberto pequeño el gorrito al estilo del gorrito del Chavo. Esto no pasó así, pero se usan este tipo de cuestiones como la escena de la fábrica para, digamos, dar a entender esa beta artística que ya Roberto traía desde sus comienzos. Tengamos en cuenta que tanto su padre como su madre eran, digamos, personas con, digamos, mucho alcance artístico, escritura, pintura, literatura, y todo eso, música, y todo eso Roberto lo adopta para sí, y eso le salía más allá de lo que él estaba haciendo en su momento, de haber intentado estudiar ingeniería y demás, de haber hecho trabajos como este en la fábrica. Pero eso era para personificar, así como la escena cuando la madre lo encuentra en su habitación imitando a Charles Chaplin, que dicho sea de paso era uno de los ídolos de Roberto Gómez Bolaños. Sirve, más allá de que no haya sido estrictamente real, para personificar, para dar a entender esa sensación que Roberto tenía a la hora de manifestar su lado artístico. Después también hay cuestiones en la relación con cómo empieza su relación con Graciela, que digamos que no son puntualmente así, aunque no está tan lejos de la realidad, porque el grupo de los Aracuanes existía de verdad. Y a ella le llamaba la atención lo que él hacía ahí, cómo se muestra un partido de fútbol para dar a entender esa relación que también Roberto tenía con los deportes, donde muchos decían que era un interesante jugador de fútbol, donde se dice, después se muestra una pelea también con alguien que rivalizaba con él por Graciela, en la que se deja ver, digamos, aunque no haya sido tan real,
ese acercamiento que Roberto tenía al boxeo, donde también se decía que boxeaba muy bien. La escena del baile con Graciela, donde también se plasma también esa ductilidad o esa facilidad que él tenía para la danza. Son cuestiones que no son a lo mejor estrictamente reales, pero que sirven para poner en claro, de un modo ficticio en la serie, aptitudes o actitudes que el personaje, que la persona, que Roberto Gómez Bolaños sí manifestaba en la realidad. Desde ese punto va. El viaje a Acapulco sí tiene cuestiones que están mal, por ejemplo, el hecho de que el viaje no se da en 1978 como lo indica la serie, sino en 1977. ¿Sí? El problema es que siempre se quedó dando vueltas eso de que el viaje a Acapulco había sido en 1978. ¿Por qué? Porque la transmisión original de 1977 quedó perdida. En la temporada 77, en un momento, Roberto Gómez Bolaños se lastima en el brazo y no puede seguir, digamos, actuando para 1978. Entonces, lo que se hace para principios del 78, durante ese tiempo que Roberto no pudo actuar, es reponer la saga del viaje a Acapulco, y esa reposición de 1978 del viaje a Acapulco después lo que se distribuyó alrededor de todos los países donde fue el Chavo, y la transmisión original de 1977 quedó perdida. Por eso después se estableció que en 1978 el viaje a Acapulco fue la última vez que estuvieron Ramón Valdés y Carlos Villagrán, cuando no fue así. ¿Sí? Carlos Villagrán sale en 1978 después de un programa de un capítulo que se llama Todavía no es hora de clases, y Ramón Valdés seguiría hasta 1979, cuando aparecería por última vez en el capítulo titulado Peluchín. Pero sí es verdad que, digamos, muchas de las cuestiones que pasaron en el viaje a Acapulco influyeron para la salida de los dos personajes, también para la salida de Enrique Segoviano, más allá de que el acercamiento entre Florinda y Roberto empezó en un viaje a Chile, pero más allá de eso, sí, digamos, hubo cuestiones en el viaje a Acapulco que influyeron en lo que fue después la salida de Enrique Segoviano y de Carlos Villagrán, sobre todo, porque la de Ramón Valdés vino por otro lado. La relación de Chespirito con su padre, más allá del poco tiempo que lo tuvo, influyó mucho en la elección de vida de él, porque el padre era un pintor y alguien muy relacionado a lo artístico, y eso lo influyó, ¿sí? Más allá de que lo perdió cuando él tenía 6-7 años. Esto es lo que tiene que ver con el primer capítulo. El segundo capítulo, antes de pasar al segundo capítulo, sí remarcar algo que me llama la atención, y que por cierto momento yo le noto a la serie, y ustedes me dirán si estoy equivocado, pero le noto un tono muy teatral. Es casi como si estuvieras viendo en televisión una obra de teatro por momentos, donde por momentos sentís como que se baja un telón, se abre y de repente hay otra escenografía y se plasma otro momento, otra escena, después el telón se vuelve a bajar. Las escenografías por momentos parecen muy teatrales. La escenografía de la fábrica parece una obra de teatro lo que estás viendo. Y por momentos se siente eso. No me parece mal, porque la vida de Roberto Gómez Bolaños en cierta forma fue muy teatral, y el tono de la serie es muy teatral y me parece bien. Ahora sí, pasando a lo que tiene que ver con el segundo episodio, se toca el tema del origen, por ejemplo, del apodo Chespirito, y está muy bien plasmado, ¿sí? El toque sutil de la presencia de Edgar Vivar, personificando a Agustín P. Delgado, el director y escritor que bautiza a Roberto Gómez Bolaños como Chespirito. Muy bien plasmada la escena. La relación con Viruta Capulina, a quienes acá le cambian el nombre por una cuestión de derechos. Después hay que ver realmente si ellos lo trataban tan mal o no. Sí sé que entre ellos por ahí había algunas rispideces en algunos momentos, y que eso influyó para que Roberto también se abriera. Aunque el éxito que él empezó a manifestar al momento o cómo empezó a llamar la atención a raíz de lo que le escribía Viruta Capulina, también influyó para que lo buscaran y dejara a Viruta Capulina.
Sergio Peña, que es una persona que existió de verdad y que estuvo muy relacionado al inicio de Roberto Gómez Bolaños en los supergenios de la Mesa Cuadrada. Sí es cierto que cuando empieza el segundo capítulo se toca el tema muy por arriba del todo el conflicto estudiantil que había en México para 1968, que tiene su punto culmine con la masacre de Tlatelolco. El presidente de ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, que era pariente de Chespirito. Esto se omite por completo en la serie. Se ve el origen del Ciudadano Gómez, que es, digamos, el primer intento de Chespirito por llevar un protagónico suyo a la pantalla, que fracasa desde el punto de vista de rating, no tiene demasiado éxito, entonces lo congelan. Fallece su madre. Y, digamos, una vez que pasa lo del Ciudadano Gómez, a él le dan la oportunidad de tener un espacio de unos 10 minutos en un programa llamado Sábados de la Fortuna, donde, para ocupar ese lugar, a él se le ocurre lo que después se conocería como los supergenios de la Mesa Cuadrada. ¿Sí? Y acá es donde empezaría, digamos, a aparecer en escena gran parte del elenco que después formaría parte de el boom de Roberto Gómez Bolaños con El Chavo y el Chapulín Colorado. Como ser María Antonieta de las Nieves, como se ve muy bien, digamos, en este capítulo, cómo él va a buscar a María Antonieta. Lo mismo pasa con Ramón Valdés, aunque en este caso, digamos, ellos dicen, ¿cuánto tiempo se quedó de vivir? No hace tanto, porque ellos habían hace poco tiempo grabado una película juntos. Sí se ve muy bien plasmado, digamos, el acercamiento entre Rubén Aguirre y él. Muy importante Rubén Aguirre en esos primeros años de Chespirito, digamos, para darle el impulso. Sí es cierto que Roberto Gómez Bolaños no necesitaba trepar una cerca y saltar un muro, ¿sí?, a escondidas para poder presentar sus ideas o lograr algo. A Roberto Gómez Bolaños le llovían las ofertas de trabajo, lo venían a buscar los productores, porque era un tipo muy famoso. A ver, no por nada le decían que era un Shakespeare chiquito. Era un tipo muy importante. Más allá de que todavía no tenía el éxito masivo que tuvo con El Chavo y el Chapulín Colorado, pero desde el punto de vista de conocimiento todos sabían quién era y lo importante que era. No necesitaba hacer eso. Eso es algo que se muestra simplemente a un fin dramático, a un fin de, digamos, mandar para adelante, digamos, la serie y la historia y el argumento. Básicamente eso. Sí, un detalle que después, digamos, se profundiza más en el tercer capítulo de la serie, es el hecho del origen del Chapulín Colorado. Ya al final del segundo capítulo empezás a escuchar, digamos, el cri cri de un grillo o un chapulín, como le llaman ellos, un saltamontes en México. Pero un detalle importante a tener en cuenta es que él no renuncia a los supergenios para hacer al Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado era un sketch más dentro de los supergenios de la Mesa Cuadrada para 1970, que es cuando empieza. Después, con el tiempo, él, digamos, deja de hacer los supergenios porque no le gustaba el humor que hacían. Eso es cierto, lo que se ve en la serie es así. Por un lado, no, le molestaba que cierto rango de personas no entendieran los chistes, como ser sus hijas, por ejemplo. Pero más que nada lo que a él le molestaba es que se daba cuenta que con los supergenios estaba haciendo un tipo de humor que no iba a poder trascender en el tiempo, que estaba muy arraigado y muy agarrado a su época. Y pasa, porque vos ves los supergenios y hay muchos chistes que no entendés porque no conocés cómo era todo lo que rodeaba a México desde su punto de vista artístico, político y demás en esa época. Entonces muchos chistes se pierden. Y eso es lo que a Roberto le molestaba. Aparte no le gustaba hablar mal de los colegas, como bien lo dice. Entonces es por eso que él decide terminar con los supergenios, porque aparte de otra cosa, los supergenios empiezan a tener mucho éxito, le dan una hora entera, después deja de ser parte de Sábados de la Fortuna y empieza a ser un programa independiente, los supergenios.
Pero una cosa era los supergenios en 10 minutos y otra cosa eran los supergenios en 1 hora. Eso también influyó. Para 1972 el programa había mutado y ya era Chespirito, había pasado a ser Chespirotadas, Chespirito los supergenios, hasta que adopta el nombre de Chespirito. Y en 1972, cuando él y Rubén Aguirre estaban haciendo estaban haciendo los chifladitos, ¿sí? Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte. Rubén Aguirre recibe una muy buena oferta de trabajo. Chespirito le abre las puertas para que vaya y si necesita volver, que vuelva sin problemas. Y como él necesitaba cubrir ese hueco que dejaban los chifladitos sin Rubén Aguirre, a él no le gustaba reemplazar personajes, por lo menos en ese momento. Entonces decide tomar un sketch que había quedado de lado en su momento y que había pasado desapercibido, que era un niño pobre, ¿sí? Molestando a un globero que estaba con una nena. Y esa nena era María Antonieta de las Nieves, el globero era Ramón Valdés y el niño era el mismo Roberto, ¿sí? Entonces decide ampliar ese concepto y de ahí surge El Chavo del Ocho para 1972, dentro del programa Chespirito. Tanto el Chapulín como el Chavo empiezan a tener un éxito rotundo y para 1973 dejan de ser parte. Chespirito termina como programa en esa primera etapa y lo que se plasma es el Chavo y el Chapulín Colorado como series independientes con entremeses de los demás personajes que aparecían en los Supergenios y en Chespirito. Después hay personajes como Treviño y demás que muy probablemente no sean personajes reales, pero que personifican a aquellos que trataban de ponerle un palo en la rueda a Roberto, que no eran muchos, por cierto. Está muy bien plasmado lo que es el piloto del Chapulín Colorado, porque es idéntico, muy bien hecho. Igual que, digamos, los Supergenios, cuando vos ves a María Antonieta de las Nieves presentando a cada uno de los personajes, al Dr. Chapatín, que muy bien hecho. Para mí el personaje que mejor le sale a Pablo Cruz, al profesor Girafales, que es idéntico al de la serie, con algunos detalles que después se le agregarían, y el ingeniero Ramón Valdés se tiraba al anís, muy bien hecho por el actor que personifica a Ramón Valdés, y la impresionante Paola Montes de Oca haciendo a María Antonieta de las Nieves con un nivel actoral y de voz que es increíble, porque parece que está viendo a María Antonieta de las Nieves. Después acá se toca la separación o el comienzo de las rispideces, lo que llevaría a la separación de Enrique Segoviano con Chespirito, muy influido por lo que tuvo que ver con Florinda Mesa. Se da a entender que los productores no querían al Chapulín, cosa que no era tan así, pero vuelvo a lo mismo. Todo esto porque la intención no es hablar de los episodios en sí, sino lo que venía diciendo antes. Todo esto tiene que ver con mostrar un producto que sea entretenido, que sea coherente con su línea de argumento, con su guión, bien actuado, bien escrito, bien plasmado en la pantalla, y todo eso se ve. O sea, la serie buscaba mantener viva la esencia del Chavo, del Chapulín Colorado, de los personajes de Roberto Gómez Bolaños y mantener vivo el legado de Roberto Gómez Bolaños. Y si yo tengo que dar un veredicto respecto a eso, lo que puedo decir es que está logrado, está conseguido. Defiende y protege muy bien el legado de Roberto Gómez Bolaños, de los personajes de Roberto, de Chespirito. Después de ahí, depende de cada uno lo que uno quiera buscar y encontrar sobre estos personajes, sobre la persona de Roberto Gómez Bolaños, sobre su historia y demás. Pero la serie es un gran disparador y una gran puerta de entrada al universo de Chespirito. Y desde ese punto de vista a mí la serie me encanta porque veo actuaciones muy buenas y siento la esencia de los personajes y siento la esencia de Chespirito en la serie. Más allá de las desavenencias desde el punto de vista del rigor histórico. O sea, para mí la serie es un 8, un 7.58 por el tema de que hay algunos puntos en los que no me gusta demasiado, como algunos personajes que no siento la esencia, como decía recién Margarita Ruiz, y no tiene que ver con el cambio de nombre, sino tiene que ver con que yo no veo a Florinda Mesa, digamos, en la actuación de la actriz,
Y de Edgar Vivar, que no conecto con el personaje, con el actor que personifica a Edgar Vivar. Pero más allá de eso, la verdad que, y después sí, me hubiese gustado que lo de Acapulco estuviera en 1977 y no en 1978. Pero más allá de eso, después, digamos, no tengo quejas con la serie. Entiendo por qué hacen lo que hacen y me parece bien, porque la serie tiene que ser coherente, la serie tiene que ser entretenida, tiene que ser bien actuada, tiene que ser bien presentada. Y desde ese punto de vista no puedo decir nada. Entonces, pulgar arriba para la serie. Si no les gusta la serie, perfecto. Si quieren dejarme en comentarios algunas cuestiones que ustedes sientan sobre la serie, sobre el legado de Chespirito, lo que quieran, me lo pueden dejar en la caja de comentarios y va a ser muy bien recibido. Si quieren agregar datos, detalles, lo que quieran, gracias. Pero más que nada, suscríbanse al canal, dejen su like, por favor. Y bueno, nos estamos viendo en futuros videos. Como siempre les digo, mi nombre es Martín Allen. Bye.